en tu opinión, ya lo has comentado muchas veces, el tema de cómo se hacen los controles, la manera en que se colocan los conos en vías de alta velocidad, como esta. Bueno, creo que es un tema, primero quiero aclarar una cosa, lo ideal es que no estén en el mismo lugar los controles, porque si no perdería justamente esa sensación de control. Siempre digo que lo más importante de los controles no es el control, sino la sensación que me puedan controlar. Claro. Porque eso genera una permanencia. Claro, digamos. Porque si yo sé que siempre están ahí, voy a adecuar mi velocidad en las inmediaciones del control, y eso no es el objetivo. El objetivo es que yo no sepa dónde está el control. Ahora, eso no significa que el control sea imprevisto en el normal devenir de una conducción. Es decir, yo no puedo estar a la vuelta de una curva, no puedo estar en un cambio de rasante, no debería estar en un lugar donde no puedo percibir con suficiente antelación. Esto es uno de los problemas en la discusión de qué significa que el Estado ejerza esta facultad tan importante que es el poder de policía. Significa muchísima responsabilidad, porque el objetivo de la intervención de una autoridad de tránsito en la ruta es prevenir accidentes, la regla. Por lo cual, si de alguna manera mi intervención genera la posibilidad de un accidente, estaremos contradiciendo ese objetivo. Es muy importante tener en claro esto. El control no debe sorprender. Es decir, sí debe estar en lugares que no pueda predecirlo con facilidad y que me encuentre con él. Y sobre todo cuando hacemos control de velocidad, porque hoy hay sistemas que me permiten tomar la velocidad de 800 metros. Es decir, yo no tengo que esconder el control, no sirve el control, y también en esto defino mi posición. Tampoco me gustan los controles automáticos, porque yo lo que quiero es que si hay una infracción se haga cesar inmediatamente y no que a los 3 meses le llegue la infracción a la casa. Doctor, después volvemos sobre ese tema, si tiene que estar escondido o no tiene que estar escondido, por otro tema, que es que hubo una cantidad de multas impresionante a gente que viene de paseo a Córdoba y que ellos dicen que están escondidos los controles agazapados. Pero volvemos después con eso. Está tabulado en este tipo de control. La camioneta tiene tabulados a dónde tienen que poner el primer cono. No tengo en claro, no dispongo de esa información. ¿Hay un protocolo de lugares? Se está trabajando en protocolos, sí me han invitado a participar y hemos... para evitar un accidente, ¿se entiende? Porque acá lo que acaba de decir el abogado, porque ayer decíamos, por la magnitud que estoy, o se quedó dormido, le fallaron los frenos, o no sé. Acá dice que ninguna de esas cosas, que hay una especie de loma, cuando llega a lo máximo de la loma, ve el control y se sorprende e intenta esquivar el cono. Se ve que venía por el medio, no sé cómo venía por el medio. Yo entiendo que la estrategia defensiva, ahora saquemos el control policial y pongamos un camión parado en medio de la ruta, se lo hubiera chocado lo mismo. Es decir, el conductor debe estar, por definición de la ley de tránsito, en pleno dominio de su vehículo, de tal suerte que debe estar preparado para esto. Es decir, porque si no, cuando doblo una curva no sé qué viene al frente y voy a perder el control. No, digamos, eso lo entiendo, está bien, está claro, pero omitamos el control, porque acá se mezclan dos cosas, y me parece a mí, ¿no? Una sensación que, de paso, ¿por qué no eliminamos los controles? Porque hay todavía gente que no quiere que lo controlen y quiere que yo en la ruta haga lo que quiera. Desde el punto de vista de la seguridad vial es inaceptable esto. Nosotros hoy tenemos una política de control que le hemos hecho todas las observaciones que es necesaria, pero es absolutamente indispensable. No hay ningún país que haya mejorado la seguridad vial si no hay una política muy clara de control. Así que no mezclémoslos tanto para no justificar que la policía tiene que controlar. Ahora, está claro que un accidente de estas características meritúa que evaluemos de nuevo todo. Es decir, no hay una regla tan fija. Lo que sí hay que tener en cuenta, y lo he estado diciendo en distintas capacitaciones últimamente, que el trabajo en vía pública es uno de los más riesgosos que hay. Tan riesgoso es que en la Argentina, un dato que impacta y que uno lo lleva a los congresos internacionales, 6 de cada 10 muertos en accidentes de trabajo son accidentes de tránsito. De tal suerte que si encima es un riesgo circular, imagínese lo que es controlar. Y cuando uno hace un control, hay yo soy casi obsesivo, y por ahí después me llama y dice, tenías razón, y a mí no me gusta tener razón. Pero es casi obsesivo que un control requiere 3 cosas. Primero, ser visto. Es decir, ser visto es una garantía para mí y para el que circula. Y ser visto significa estar en un lugar adecuado,
tener la vestimenta adecuada, tener la señalización, no tengo que tenerle miedo. El Estado no puede esconder su accionar de poder de policía. No puedo tener un tipo arriba de un árbol para hacer una multa. No puede, porque es una actividad muy, muy exigente. El ejercer el poder de policía, sancionar, corregir, detener, todo esto, el Estado lo debe hacer con mucha transparencia, para que nadie diga... vos estás escondido. No estoy escondido. Además, con los elementos técnicos que hoy tenemos, Horacio, no hace falta esconderse. Vos decís, hay gente que no quiere los controles, o por ahí queremos que no haya controles para evadir. Exacto. El tema es que me parece que por ahí estamos fallando en la prevención. Y no solamente, y caemos en la sanción, en facturar y en multar. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que quiero decir es que nos ha costado mucho tiempo volver a aceptar que alguien en la ruta me diga, señor, así no puede circular. Entonces esto no lo tenemos que tocar, y yo siempre digo, mejoremos lo que está, corrijamos los errores, pero hace falta, porque no hay ningún lugar del mundo donde la ruta sea tierra del conductor, que haga lo que quiera. Digo, nos guste o no nos guste, hace falta que alguien nos... Por eso, volviendo a eso, porque en algún momento, no sé, ahí veo que Alfredo está investigando el tema, en algún momento se dio esta discusión respecto de la escasa distancia que había entre el primer cono y el control. Entonces yo recuerdo que Caminera decidió meter más conos, es decir, hacer más larga la distancia. Yo en su momento, ese esquema, lo hablamos con la voz del interior, y yo les di una idea de cómo debería ser, es decir, la cantidad de anticipación. Porque a veces es muy difícil imaginar, cuando yo digo vengo a 130 kilómetros por hora, es muy difícil imaginar, para que ustedes tengan una regla fácil, ¿cuántos metros necesito para frenar un vehículo? Y tiene que multiplicar 13 por 13. 13 por 13, 130. A 130. A 120 vamos a hacerlo más fácil, para que no nos falle la matemática. 12 por 2, 144 metros. Es decir, yo para frenar un auto, detener un auto a 120 kilómetros, necesito un conductor que no esté cansado, no esté distraído, no esté hablando por celular, no esté alcoholizado. 144 metros. Una cuadra y media. Que no haya agua. Es decir, necesito en esas condiciones casi una cuadra y media. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que sacar una cuenta muy simple, porque está claro que no hay un protocolo. Yo vengo de discutir, por ejemplo, que en Europa, uno de los mensajes para los túneles, en Europa dicen que la gente debe quedarse en el auto, y yo digo, nunca, jamás dejaría, desde la seguridad vial, no desde la ingeniería vial, la seguridad vial es más amplia, nunca dejaría que dentro de un túnel la gente se quede dentro del auto, porque hay un espacio de confinamiento, cambio de visibilidad. Entonces, por ahí lo que tenemos que armar es cuál es la realidad de la Argentina. Entonces, yo estaba diciendo los 3 requisitos del control. El primero es ser visto. Que dentro de ser visto también está, hay que pensar en una vía de escape. Un camión que se queda sin freno, y yo he contado hasta el cansancio, cuando estaba yendo a España, participando en los controles con la Guardia Civil de Tráfico, tuvieron un accidente terrible en España. Me acuerdo, se murieron 5 o 6 guardias civiles. Venía un camionero en un control nocturno y se durmió. Entonces, por más que tenía avisado todo, el camionero arrastró y mató 6 personas. A partir de ese cambió todo el sistema de cómo se colocan los vehículos, la señalización, el embudo. Es decir, hay muchas cosas que hay que empezar a trabajarlas con más intensidad, porque queda claro que hay que pensar, cuando uno está en la vía pública, la peor situación, porque si uno no piensa la peor situación, no puede prepararse para esto. Claro. A mí, yo no sé cómo, yo no estoy hablando de estos accidentes y dejo a salvo porque no he visto nada, apenas una foto, pero que no me sirve. Pero digo, si ha pasado esto, tenemos que replantearnos esta situación. ¿Por qué? Porque significa que a lo mejor tenemos que empezar a elegir mejor los lugares de detención. Bueno, a eso me quería referir. Si no es necesario ya a esta altura que que no sea algo ni al azar, ni por cómo se levantó esa mañana el jefe de la pequeña patrulla, o por cómo se les ocurrió, porque no quisieron hacer más, sino que tenga que estar detectado dentro del mapa los lugares que son los lugares que tienen las condiciones básicas que vos decís. Eso sería lo aconsejable. Es decir, ¿tiene la Caminera eso? No lo sé, digo, yo no conozco, yo creo que no, debo decirlo, en esto no vamos a ser inocentes, yo creo que no, que han determinado ciertos lugares y a lo mejor, pero acá hace falta una mirada mucho más, el tema de acá es que es una mirada mucho más amplia de lo que hoy por ahí se hace. La mirada es decir, plantear lo que acabo de decir, una ruta de escape. ¿Qué es una ruta de escape? El camión se da cuenta que no puede frenar. ¿Y a dónde voy?
Es decir, estoy diciendo que hay que sentarse a discutirlo, no estoy diciendo lo que se hizo sirvió para llegar hasta acá, pero acá me parece que este es el punto que hay que cambiar. La segunda cuestión, que lo he puesto mucho de referencia cuando hemos hablado con el personal policial, cuando lo hablo con las autoridades de tránsito, es el nivel de atención que debe tener la persona que está en la ruta. No puedo estar ni fumando, ni comiendo un sándwich, ni mirando para el otro lado, ni hablando por el celular, ni mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque es muy exigente. Yo trabajo en ruta. Cuando hay un accidente, todo el mundo camina sin darse cuenta que está en un lugar peligrosísimo y la policía tiene que acostumbrarse que después estableceré un régimen de descanso, todo lo que quiera. Pero mientras estoy en la ruta, yo debo tener todos los sentidos puestos en el control. Y el tercer elemento... Perdóname, que no en todos los casos lo tienen en cuenta. Es que porque todo eso que vos dijiste, inmediatamente cada uno repasa. Y lo encuentra. Hay gente que sí, habrá un 60%, 70% que está mirando con interés y Exacto. demás. Y un 30, un 35 que está en todas las otras Pero cosas. además he visto gente dirigiendo el tránsito y con el celular en la mano. Es decir, esto no debe enojar a nadie, pero es la realidad. Y el tercer elemento, que también se los digo muchísimo en la formación, es la solidaridad. Es decir, si yo tengo un compañero trabajando en el medio de la ruta, no puedo estar mirando para el otro lado, porque el compañero depende de mi visión, que es más amplia. Es decir, el trabajo en ruta es un trabajo en equipo. Y eso de la solidaridad tiene que ver la ubicación también. ¿Por qué se los ubica en distintas formas? ¿Dónde va el selector? ¿Dónde va el que labra la infracción? Es decir, todas estas cosas, estoy diciendo que a lo mejor está en muchas cosas o está sobreentendido, pero aquí hay que sentarse a hablarlo, porque primero, no es el primer accidente, y segundo, acá no es cuestión, la justicia va a determinar quién es el culpable de esto. A mí en lo personal no me preocupa eso, sino me preocupa cómo planificamos hacia adelante. Recién el abogado defensor de la persona que está imputada en este caso sumó un elemento que me parece interesante, que es el tema del sol. Cuando él iba en dirección a Rosario, el sol probablemente le daba justo, porque fue a las 8:40 de la mañana, o sea, un sol recién salido, y sería interesante que en ese caso un control, en esa instancia con un sol de frente, bueno, justamente dificulta la visión de quien viene. Por ahí, en ese horario justo... Sí. Pero me parece que ahí juega la velocidad. Poder de destrucción pero el velocidad. El sol no es un actor imprevisto. Mire, está interesante porque alguna vez me tocó discutir en una causa que un chofer de ómnibus decía que se había encandilado y por eso atropelló y mató una situación. Entonces, resulta que el chofer todos los días iba por esa ruta, por lo cual el sol lo tiene todos los días. Pero me refiero en la jurisprudencia, no, está bien, pero el problema es que hay rutas, por ejemplo, la ruta San Francisco, que es este-oeste, siempre voy a tener en algún momento el sol, y este también tiene una parte. Lo que quiero decir es, eso es una estrategia, está bien, defensiva, pero el encandilamiento nunca es a favor del que genera el accidente, siempre se entiende en contra, porque el chofer tiene el conductor tiene los elementos para hacer frente al encandilamiento, ya sea los lentes, ya sea el parasol, ya sea la ubicación en el puesto de conducción, ya sea la velocidad. Es decir, porque además la cosa es así, si yo tengo peores condiciones de visibilidad, mi velocidad tiene que ser proporcional a esas condiciones. Por eso se generó el concepto de velocidad inadecuada, es decir, yo voy dentro de la máxima, pero es inadecuada por las condiciones. Lo que quiero que, a mí me parece que estas tragedias, que son una tragedia, porque a mí me da infinita pena que los tipos que están trabajando en esto sean víctimas. Es decir, nosotros tenemos que, en honor a esa víctima, decir cómo hacemos para que, si vuelve a ocurrir esto, no tenga el mismo resultado. Ahora, Horacio, existe lo imponderable, porque el máximo es 130, pero poca gente va a 130. La verdad, si la mayoría estamos viendo... Pero ya 130 es una locura. Quiero decir que en el mundo no hay 130. Bueno, pero vos tenés no hay más 130. Vos tenés un auto que cómodamente llega a los 180, entonces le das porque es una costumbre bien argentina. Por más que vos tomes todas las precauciones, que pongas a 200 metros el primer cono, todo lo que vos quieras, si el tipo va a 180 y en ese momento estaba distraído, estaba hablando por celular... Sí, pero no sé si había 180 acá, pero digo, aún cuando esté dentro de la máxima, 130 es una velocidad. Decirte que necesito casi 200 metros para detener un vehículo a 130, es decirte, es una locura. Doctor, 200 metros. De sentido común absoluto. Si la máxima es 130, ¿por qué los vehículos se hacen con una velocidad posible de 200 o más en algunos casos? Y en todo caso se hacen así, ¿por qué no se le pone un limitante de velocidad obligatorio? Linda pregunta es.
La primera respuesta es, también se venden armas y yo no voy a comprar para salir a matar. Es decir, con esto quiero decirle, yo tengo un vehículo, va a 240, pero a mí no se me ocurre ir a 240. Es decir, también está, por eso bien planteaba, cuando no hay trabajo en la prevención, cuando no hay trabajo en lo que significa pensar el antes, la prevención es pensar antes. Y pensar antes es una cosa que no le hemos desarrollado. A mí me gusta mucho, yo estoy trabajando mucho con los jóvenes, ¿no? Los millennials. Los millennials tienen una forma de afrontar estos temas que a mí me encanta y casi que yo me he sumado a ellos en el sentido que ellos tienen la simpleza. Ellos me dicen, Horacio, decime qué tengo que hacer, por qué y para qué. Es decir, cuando yo, por ejemplo, yo tengo una lucha hoy en las autopistas, gran parte de los choferes de camiones descansan en los tramos de incorporación. Una lucha monstruosa porque me ha tocado ver accidentes terribles. O sea, paran el camión en la ruta, es ingreso a nivel, es decir, ingresa y se incorpora. Tengo una incorporación que es un tramo de 700 metros, que es un carril más, ¿para qué? Para que ese camión que entra 20 kilómetros, 22 kilómetros, en 700 metros me llegue al mínimo, que es 60. ¿Qué pasa? Me paran ahí, revisan las gomas, revisan la carga, se toman un mate, se juntan con los amigos a charlar porque acuerdan. Y esa situación es terriblemente riesgosa. Ahora, vos le preguntas a un chofer si está permitido o no está permitido, y te dicen que está permitido. Es decir, tenemos una falta de formación en riesgo. Nosotros hemos tenido muchos accidentes en circunvalación de gente que se para a arreglar la moto, el auto, y no se da cuenta que la banquina, cuando tenés velocidad, es parte de la ruta. Pero perdón, yo le vuelvo al tema de la velocidad máxima de los autos. Usted me lo compara con un arma. Un arma yo puedo ir al tiro federal y disparar, puedo ir ahora, pero un auto, pero si yo tengo en el único lugar donde yo puedo ir a 200 es en el Cabalén, supuestamente. Claro, por bueno, eso, pero entonces, si yo tengo conciencia de eso, por eso yo no creo en la sanción. Pero como la conciencia no existe. Pero no la formamos. No, déjeme creer en la conciencia. Pero como no existe en general, ¿por qué no se le pone una... Pero tenés que hacer un mundo para los inconscientes. Pero imagínate un mundo para los inconscientes. Pero si me está diciendo, no habría auto a 200, no habría armas, la cantidad de cosas que no habría. Pero me estás diciendo, Daniel, justamente que la mayoría de la gente en autopista excede la velocidad máxima. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, eso es un dato de la realidad. Y bueno, si en ningún lugar se puede ir a más de 130, ¿para qué el auto está habilitado? Pero no se puede hacer un mundo para inconscientes. Abro lo que hay que hacer es concientizar o penalizar. Abro a los oyentes, muchachos, así tiramos otros temas que están acá dando vueltas para aprovechar la presencia de Horacio Bota Bernaus en el programa. Bueno, un oyente dice, lamentablemente la caminera es un ente solo para recaudar. Esa es una mirada, la verdad que yo siempre les digo, y cuando hace poco tuve una charla, mi primera charla con ellos, yo les dije que ellos eran una fuerza muy envidiada en la Argentina, muy reconocida, porque habían puesto una actividad que era residual, le habían dado una jerarquía policial. Casi inédita en la República Argentina. Casi inédita en la Argentina, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, y esto es una gran cosa, y yo vuelvo a decir, yo que soy tal vez el que más veces he hecho observaciones, sin embargo, digo, señores, esto lo tenemos que mantener y profesionalizar. Claro. La profesionalización es clara. Ahora, el monto de las multas no lo fija la caminera. Digo, la policía tampoco recibe un porcentaje de la multa. Digo, como si, por ejemplo, lo reciben en Uruguay los inspectores de tránsito. Tal vez esto no lo sabían, pero es así. Por lo cual, decir que la caminera tiene que ver con esto es equivocar el concepto. La multa no la fija la caminera. La gente dice que el gobierno le da la orden para recaudar. Está bien, pero digo, vamos a rescatar la institución, porque si no rescatamos las instituciones estamos liquidados. O sea, luces, uso del cinturón, control de los vehículos, que lleva, cómo lleva. Velocidad, alcoholemia. Hace unos años era un verdadero desastre lo que se llevaba en la ruta. Y en eso también somos un poco autodestructivos, ¿no? Porque también mirarlo, como me parece que dice Horacio con bien, mirarlo como algo positivo que se construyó, que tiene un montón de errores. No, pero acá aparte estadísticamente han bajado los goles. No sé, yo creo acá el último informe de la caminera del fin de semana. Las cifras son alarmantes, ¿sí? 909 por exceso de velocidad, 28 por alcoholemia. La alcoholemia, vos sabés que todos los fines de semana hay números increíbles de alcoholemia. No puedo creer que no haya conciencia de eso. Digo, por eso hay que apuntar también esto. No sé si las cifras bajan, sí, eran mucho más altas. Habla de siniestralidad. ¿Por qué nadie habla que la caminera estaba escondida después de una subida? Dice otro oyente en el accidente. Eso
excelente. Escondida, no creo que esté escondida, no es política, pero sí creo que esas cosas hay que atenderlas. Hay que atenderlas y hay que demostrarle a la gente. Por eso yo dije algo: cuando se ejerce el poder policial hay que ser muy transparente. Es como el padre cuando ejerce la autoridad. Hay que ser muy transparente. Esto no se hace por esto, y esta es la forma. Yo lo que creo que hay que romper, porque hay una conciencia de que es mejor poner una cámara automática y que no, señores, tenemos que hacer pagar en cierta manera, pararlo. Si usted ha cometido esta infracción delante de su familia, sabe cuál es decir, yo quiero que siga funcionando este sistema porque nos da garantía. No en todos los casos se puede, pero en este caso de las rutas creo que es muy importante. En una provincia turística es muy importante. Usted no está acostumbrado en esto, pero en Córdoba sí tiene que acostumbrarse. Horacio, te saco de eso, discúlpame, el tema de los controles de velocidad, porque esto era un control, no era un control de velocidad, era uno de los controles de... No, era de velocidad. Sí, creo que yo escuché que era de velocidad. En el caso del camión, sí. Por eso es un control integral, pero tenían un radar que es un sistema de controles integrales. Sí, bueno, dije radar como para que ¿Hay alguno de esos controles? ¿Hay alguno de esos controles de velocidad donde no hay, de eso se queja la gente, donde no hay conos muchas veces, ¿viste? No, donde no hay y que lo han empezado a poner y que yo he marcado es el que toma. Toma la velocidad. El control está señalizado. Yo lo he dicho, el control debe, las personas trabajando en la ruta deben estar señalizadas aún y que la toma. ¿Por qué? Porque tengo 800 metros de distancia para medir la velocidad. Es decir, hay que romper mitos. Ahora, los mitos están en esto. Ustedes no saben la cantidad de mitos que tiene la gente. La gente y muchos funcionarios. Es decir, acá hay que desentrañar esto. Cuando a mí me toca preguntar cuál es el objetivo de una policía de tránsito, me dicen cualquier cosa menos el objetivo. Me dicen hacer multas, me dicen educar, hacer cesar la infracción. No, la policía es evitar siniestros viales, por lo cual todo lo que hace debe hacerlo en función de que no genere un siniestro vial.